semiológica. Ya lo dijeron en la primera lámina sobre cómo es el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, y lo principal es la semiología y la definición. Es la incapacidad del corazón, ya sea temporal o permanente, para bombear eficazmente la sangre en circulación y satisfacer las necesidades metabólicas de los tejidos. Aunque aquí no está completo lo que han puesto, siempre deben poner lo que dice las últimas guías, ¿no? Y si lo hacen, dicen, y si lo hacen, es aumentando la presión de fin de diástole. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una presión al final del llenado del ventrículo. Si es que el corazón satisface el bombeo, pero aumenta la presión de fin de diástole, también es un diagnóstico de falla cardíaca. Y ese es el conjunto de signos y síntomas. Entonces, la falla cardíaca es un conjunto de signos y síntomas, ya lo dijeron, que de alta mortalidad, y que lo más importante, hay factores que pueden precipitar estos, como la hipertensión, la aterosclerosis, el síndrome metabólico, más que síndrome, la diabetes, la obesidad, la edad, ¿no? El consumo de bebidas alcohólicas, el sedentarismo, todos son factores. Ha dicho que hay numerosas causas, y más importante de ellas la presión alta y la isquémica, pero ya lo mencionó vuestra compañera, diferentes: aumento de la presión de carga, aumento del daño de los miocitos. En la clasificación existen varios tipos de clasificación, como han podido ver. Vuestra compañera ha dicho que hay una clasificación en estadiaje, esos son estadios, pero no es clasificación de falla cardíaca. La clasificación actual se basa en básicamente la fracción de eyección, si es preservada, si es reducida, en rango medio. Pero también hay una clasificación que tú puedes decir si es falla derecha, si es falla izquierda, como lo ha mencionado. Entonces no se olviden los estadios A. Ella ha dicho en estadiaje, porque eso es importante, el estadio A que ha mencionado para decidir si es un paciente que está en riesgo. Estadio B para decir que ya tiene daño pero está asintomático. El estadio C, como ha mencionado, que ya tiene signos y síntomas. Entonces, este es el estadio donde todos diagnostican, básicamente. Y incluso una persona que no sabe de medicina puede decir que tiene insuficiencia cardíaca, porque si lo ve con edemas, con agitación, camina despacio. Pues. Y el estadio D, que es avanzada. Pero ya dijo insuficiencia cardíaca que antes se utilizaba esta, ya no se utiliza. Sistólica y diastólica. Actualmente se llama con fracción de eyección preservada. Eso también deben cambiar ustedes en eso. Y también, bueno, reducida, preservada y en rango medio, esa preservada es la diastólica, ¿no? Otra clasificación que mencionó nuestra compañera es cómo estaba su clase funcional, si es 1, 2, 3 o 4, según la New York Heart Association. Esta clasificación es de 1980 todavía, o antes. Entonces la gente decía, si no tiene actividades, limitaciones a la actividad física, o tiene a mayores de los habituales. Actividades habituales ya tiene una limitación de la actividad física, ¿no? Pero están en reposo tranquilos, pero cuando hace una actividad habitual ya te dice que se agita. La 3 es una marcada, un NIHA 3, marcada limitación de la actividad física, y el NIHA 4 es en reposo, dice en reposo. Entonces esto es porque es importante, se parece a la canadiense y todo, porque este NIHA te sirve para un paciente adulto como un paciente joven. Antes te decía, al caminar 5 cuadras, al subir un tramo de escaleras, 2 tramos de escaleras, al hacer actividades como caminar una cuadra. No, ahora si tú tomas esto en cuenta, para un mayor, no, yo doctor, tengo 88 años, y las cosas que haces normalmente, no, hace ya varias semanas que ya las cosas que hago normalmente me agito. Es un clase 2. Y si hago más fuerte, peor me agito. O hay otro que dice 88 años, sí, las cosas hago normal, pero cuando hago más fuerte de lo normal me agito, y es clase 1. Y si te viene un joven de 19 años, de 20 años, que puede tener miocarditis, te puede decir, no doctor, yo soy normal, ¿no? Yo hago mis cosas normales, corro 100 metros, recién me agito. Si tú comparabas con el adulto, era diferente. Entonces, por eso es importante este tipo de clase funcional, ¿no? Y otros mencionaban la definición de aguda y crónica, ¿no? Que básicamente la aguda es el primer episodio, o la insuficiencia cardíaca, como dijo vuestra compañera, de crónica descompensada, ¿no? Eso es lo más importante.
Vuestro compañero hizo tipos y formas clínicas de presentación, si es derecha, si es izquierda. Acuérdense, también es otra forma de clasificar. El lado de la insuficiencia cardíaca que más mencionamos es la de izquierdo, pero puede haber una falla del lado derecho y tienen unas manifestaciones, y esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando dices insuficiencia cardíaca congestiva, estás mencionando que es izquierdo más derecho, básicamente. No se olviden que si el lado izquierdo no bombea adecuadamente la sangre, va a hacer que la sangre retorne ¿hacia dónde? Hacia los pulmones, porque la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda a las venas pulmonares, capilares pulmonares, entonces la insuficiencia cardíaca, su diagnóstico principal es por distal. Su síntoma principal es la distal. Eso no quiere decir que en la derecha tampoco no hay, pero principalmente es la distal. Y la fatiga, cuando no bombea sangre, pues uno no puede hacer sus actividades normales. Y dentro de ellas están todo lo que mencionaron nuestros compañeros. Y también ellos mencionaron que los prevalecen los signos de congestión venosa, como son la falla derecha. ¿Y cuáles son los que dijeron ellos? Incubicación yugular, hepatomegalia, edema, ascitis, reflujo hepatomedular. Otra forma de clasificar, miren, insuficiencia con gasto alto y con gasto bajo. Con gasto alto, como son las que menciono acá, desde el embarazo, desde la anemia, el hipertiroidismo. Estos pacientes tienen gasto alto. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? Hemos dicho que normalmente el reposo ustedes tienen 70%, casi 5 litros por minuto. Y si corren, llegarán a 15 litros, ¿no? Entonces, y en estos, por ejemplo, en el hipertiroidismo, en la anemia, están con un gasto de 8, 10 litros por minuto, pero igual tienen falla cardíaca. Pero tienen buen gasto, tienen buena fracción de eyección, pero es gasto alto. Y los de gasto alto, pues los de gasto bajo, generalmente las cardiopatías isquémicas, en la cual hay fracción de eyección, baja fracción de eyección. Hablaron sobre la clasificación de insuficiencia cardíaca descompensada y compensada, ¿no? Y bueno, pues eso es la misma que en antes, que aguda, crónica y parecida, ¿no? Entonces la falla cardíaca, ya lo dijeron nuestros compañeros, esto es por una reducción de la capacidad de bombeo, principalmente en la sistólica, pero en la fracción de eyección preservada era la relajación, que no ingresa sangre. Eso es lo más importante, ¿no? Y esto puede dar las manifestaciones que hablaba. Bueno, gasto bajo, gasto alto, ya han hablado de la contractibilidad disminuida, que es la insuficiencia diastólica. Ya no se hace diastólica, se dice que hay una fracción de eyección preservada, por eso es que deberían acostumbrarse. Y ha mencionado la fisiopatología del cor pulmonar, ¿no? El cor pulmonar han dicho que hay una hipertensión de los pulmones, que hay una sobrecarga del ventrículo derecho, y eso hace las manifestaciones, básicamente. Y la disfunción del ventrículo izquierdo. No se olviden esto, la ley de Frankenstein, lo han dicho nuestros compañeros, dijeron que cuanto más al inicio, ¿no? Esto es importante, porque aumenta el volumen, el ventrículo izquierdo es como si fuese un globo. Cuando tú un globo con nuevito, lo llenas con agua y insuflas, si lo sueltas la boquilla, la primera vez sale con fuerza. Pero si lo vas insuflando varias veces, en la segunda, tercera vez, por más que esté más dilatado, ya bombea poco. Igual es la insuficiencia cardíaca como el mecanismo de Frankenstein. Al principio, si le llega buenas cantidades, mayores cantidades de volumen, distiende la fibra y hace que se bombee fuerte, bombea fuerte bombea el ventrículo. Pero si con eso lo mantienes, con el tiempo las fibras se elongan y es como en el globo, se vuelven más débiles. Y por más que le des más volumen, después comienza a fallar, entra en falla. Y eso es lo del corazón. Aumento de los volúmenes de llenado, distienden las miofibrillas, aumenta la fuerza de contracción y aumenta el gasto cardíaco y hace lo principal. Pero esto tiene un tiempo. Y después, cuando ya está dilatado, ya está en fase descompensada, ¿no? Cuando ya está dilatado. Hay sistemas que han dicho vuestros compañeros, sistema neurohormonal, renina, angiotensina, aldosterona, el sistema simpático, el sistema, y hay cambios estructurales, la remodelación. Lo que nosotros no queremos es que llegue a una dilatación, ¿no?, de lo que era un corazón normal, y eso es lo más importante, el remodelamiento, la cicatriz que han mencionado, ¿no? Y como
la fracción de eyección que estaba disminuida no vuelve a ser nunca la misma. Entonces un paciente que entra en insuficiencia cardíaca y va a hacer una descompensación, va bajando poco a poco la fracción de eyección y casi nunca vuelve a ser lo de antes, un paciente con daño cardíaco, daño miocárdico. Entonces eso es importante. Han hablado también los factores de riesgo cardiovascular y el desarrollo, han hablado todos los factores que han mencionado vuestros compañeros, como la diabetes, la hipertensión arterial. Ahora se toca nuevamente el síndrome metabólico. Cuando han escuchado, porque acá no veo de dónde sacan la definición, pero el síndrome metabólico se tocaba en los años 2003, 2004, 2006. Y después se dijo que no servía. Pero ahora, desde el 2020-22 o 24, ya hablan que nuevamente el síndrome metabólico debe ser tomado en cuenta. La diabetes como lesiona, como lesiona el endotelio y hace un cuadro de aterosclerosis, ¿no? Y esto lleva a una cardiomiopatía diabética, ya lo mencionó en los estadiajes ABCD de nuestros compañeros. Pero lo más importante es saber esto. La insuficiencia cardíaca es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que tienen una fisiopatología en común, la que hemos visto ahorita, pero que tienen una etiología diferente. Entonces hay insuficiencia cardíaca por hipertensión y se llama cardiopatía hipertensiva. Hay insuficiencia cardíaca por isquemia, por un infarto, y es diferente la etiología. Hay insuficiencia cardíaca por válvulas afectadas, valvulopatías congénitas y otras, ¿no? Y lo más importante en estas son la disnea. La disnea que puede ser al acostarse, ortopnia, al esfuerzo físico, a la fatigabilidad, o también que puede aparecerse súbitamente en el sueño, la disnea paroxística nocturna, que poco a poco va habiendo cada vez menos. Pero también están la tos nocturna, los sibilantes, la pérdida de apetito, la confusión, los mareos, los síncopes, la sensación de plenitud o saciedad, la vendornia, que es la disnea al ponerse de cuclillas, ¿no? Al amarrarse los zapatos o al arreglar la plantita, que eso es importante. Y hay signos específicos y signos inespecíficos o síntomas más específicos. Y los signos más específicos son la ingurgitación yugular, que es el paciente en posición de 45 grados en el cúbito dorsal, ¿no? En 45 grados, y hay ingurgitación yugular. El reflujo hepatoyugular, que es comprimir el abdomen más de 30 segundos, y hay además ingurgitación yugular. El tercer ruido, que es importante, esta mañana hemos rotado con vuestros compañeros y les hemos dicho que no había ningún tercer ruido, un paciente con falla cardíaca, que pensaban que era falla cardíaca, y el choque de punta desplazada, ¿no? Pero menos también hay la caquexia, los edemas, los crépitos, el derrame pleural, la taquicardia, la hepatomegalia y la citis, que es lo más importante. Esto que mencionaron vuestros compañeros, la respiración de Cheyne-Stokes, que tiene algo de validez. No se olviden que es un periodo de apnea de 15 segundos principalmente. Entonces el diagnóstico es clínico, más es con criterios. Ya antes utilizaban los criterios de Framingham, pero cuando hagan séptimo, estos, si bien es cierto, los van a mencionar, el diagnóstico es principalmente clínico. Y por estos, ¿no? Si tienen disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón, crépitos pulmonares, cardiomegalia en la radiografía, tórax, ¿no? Tercer ruido, ingurgitación yugular, aumento del tiempo circulatorio, más de 2.5 segundos, o sea, el llenado capilar y el reflujo hepatoyugular, eso es importante. Y hay criterios menores. Y antes se decía que el diagnóstico se utilizaba con ¿cuántos criterios mayores? Un mayor, dos criterios mayores, o un criterio mayor y dos menores. Entonces, esto que también ya lo mencionaron, pero para esto se necesita la ecocardiografía, ¿no? Y la NIJA, que ya han vuelto a repetir y han vuelto, por eso que les digo, esto es importante, ¿no? Y también el estadio de la progresión, el estadiaje A, B, C, D, y que te dice pues que hay mortalidad mayor en un paciente que está en estadio D, ¿no? Entonces, si hay sospecha, bueno, esto lo van a hacer más en séptimo. Lo importante es que si hay sospecha tienen que tomar un electro y una radiografía de tórax, eso es lo más importante. Y si tienen pro-BNP o BNP, con eso lo podríamos ayudar, ¿no? Pueden tomar otros exámenes, esto ya es antiguo, pero las guías son las más importantes,
Y al final han mencionado vuestra compañera y vuestro compañero sobre los exámenes auxiliares que podríamos tomar, como la ecocardiografía, que es la que realizamos, como los biomarcadores, la radiografía de tórax. En conclusión, para ustedes, en semiología, lo que deberían ver es diagnóstico, la semiología para el diagnóstico, o sea, todo lo que son signos y síntomas, tanto específicos y no específicos, y reconocer que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es semiológico, principalmente una evaluación clínica adecuada. Y como dijo vuestra compañera al inicio, con una evaluación clínica adecuada ya puedes llegar idealmente al diagnóstico de falla cardíaca. Entonces, básicamente en eso se basa lo que es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y si fuese fracción de eyección preservada, que es la que estamos mencionando últimamente, son pacientes que tienen agitación, tienen los mismos signos y síntomas, pero cuando les mandas al ecocardiólogo te dicen buena contractilidad del cardiólogo. Lo que no tiene es una buena relajación. Entonces, si no tiene relajación, se agita también, se fatiga también, y después puede ser falla del lado derecho. Pero tiene buena contractilidad, a eso se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, o lo que antes le llamábamos la diastólica. Preguntas que tengan para el grupo de exposición. Sí, doctor. Doctor, la nicturia podría considerarse dentro de los factores. Sí, la lectura hablaban sobre los menores, y no sé si acá lo han considerado, Sí. algunos sobre los menores, ¿no? Porque si tú haces el diagnóstico, creo que ya me pasé. Aquí Adelante. está. ¿No? Muchas veces dentro de los menores hay algunos que dicen la nicturia, o sea, lo que pasa es que en las noches, en el día el paciente comienza a tener líquido en los miembros inferiores, pero cuando llega en la noche esto comienza a entrar y hace que filtre más el riñón y van a comenzar a orinar en las noches. Entonces, si bien no está dentro de los criterios menores, pero la nicturia es una forma de desarrollar signos y síntomas. Creo que lo mencionaron, no sé, en una de estas. Bueno, no está. ¿Qué otra pregunta, chicos? Pero sí, pues la nicturia es un buen tema. Y la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca, más de 120 latidos por minuto en reposo, te puede estar indicando taquicardia. Pero, por ejemplo, un paciente que tenga un problema pulmonar, como habla en cor pulmonar, que tenga un problema pulmonar, puede tener casi las mismas manifestaciones, ¿no? Pero es una falla cardíaca del lado derecho. Por ejemplo, un paciente que tiene cor pulmonar, ¿qué cosa tiene? El daño pulmonar. Si daña el pulmón, hace que se dilate el ventrículo derecho, como han dicho vuestros compañeros. Eso dilata la aurícula derecha, dilata vena cava superior, vena cava inferior. Pues hay infiltración yugular, hay reflujo hepatoyugular, hay edema, hay cardiomegalia en la placa. Tú dirías, hay insuficiencia cardíaca, pero no es histórica. En realidad no es una insuficiencia cardíaca propiamente dicha, sino es una falla del lado derecho por culpa del pulmón. Y el ventrículo izquierdo está normal. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta estos. Listo, chicos, nos vemos. Esto lo mandan a mi WhatsApp.